Vamos a buscar la Biblia, Primer Reyes, capítulo 12, versículo 20. Primer Reyes, capítulo 12, versículo 20. Si han encontrado, leamos juntos. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Saludamos unos a otros. Muy buenos días, encantados. Hoy el tema que estudiaremos juntos es 54 tema, que tiene el título El país dividido. A través de esta lección de hoy, lo que queremos transmitir a los estudiantes, en primer lugar, es de informar a ellos que la fuente de toda nuestra vida es Dios. Y el segundo es el pecado nos hace alejarnos de Dios. Alejarse significa no solo que estoy lejos de Dios, sino también que Dios se está alejando de mí. Y el tercero es recordar que cuando pecamos ante Dios sin falta habrá un precio. Debemos recordarlo y aplicar eso a nuestra vida. Primero, vamos a leer 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. 1 Corintios capítulo 4 versículo 7. Si han buscado, leamos juntos. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí, lo que el Señor quiere decirnos es, ¿quién os distingue? Y entre todo lo que hacemos, ¿qué no hayamos recibido? Nosotros en nuestra vida, las cosas materiales que tenemos y nuestros conocimientos y algunos beneficios que obtengamos, a veces podremos malentender que nos fueron otorgados como si nuestros esfuerzos y nuestro entusiasmo, pero absolutamente no es así. Además, no debemos pensar que la palabra que enseñamos a los estudiantes es como si fuera nuestra sabiduría y fuera nuestra experiencia. Todo lo que podemos dar a otros viene de Dios. Entonces siempre tenemos que ser humildes ante el Señor. La razón por la que digo esto, como ya sabemos, Salomón fue el rey más sabio de la historia y que tenía gran riqueza, honor y poder, y lo disfrutó todo en su vida. Pero, ¿de quién es todo? Es de Dios, es decir, provino todo de Dios. Salomón, después de ser rey, sacrificó 1000 holocaustos, y cuando se apareció Jehová a Salomón en su sueño y le preguntó ¿qué quieres? Salomón pidió el corazón entendido. En aquel momento Dios dijo a Salomón, tú has pedido conforme a mi corazón, y aquí también voy a darte las cosas que no pediste. Vamos a ver juntos Primer Reyes capítulo 3. Primer Reyes capítulo 3, versículo 11 y 12. Leamos juntos. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí,
Lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios, oyendo su petición de la inteligencia, dijo que era conforme al corazón del Señor, así que dijo que permitiría la sabiduría. No solamente esto, si vemos el versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. También dijo que Dios le daría la riqueza y la gloria que Salomón no había pedido. La razón de que Salomón fue un rey que tenía más sabiduría, riquezas y poder en la historia fue conforme este permiso de Dios. Por supuesto, había condiciones. ¿Qué condiciones? El versículo 13 y 14 leemos juntos. 14. Si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Es decir, ese permiso fue permitido si estuviere en mis caminos, en sus caminos, como anduvo David, tu padre. Es decir, en el camino de guardar los estatutos y los mandamientos de Dios, todos estos serán permitidos. Así las condiciones. En otras palabras, la promesa era que si le agradas a Dios, todas estas cosas le añadirán. En realidad, como Dios prometió, Salomón disfrutó de gran riqueza y gloria incomparable que otros. Nosotros también en nuestra vida se nos permiten tener muchos materiales y los conocimientos y posiciones necesarias. En aquel momento podremos pensar que son dados con nuestros propios esfuerzos, pero no debemos pensar así. Tenemos que saber que nos son permitidos por Dios para proporcionar lo que necesitamos cuando moramos en el Señor. Vamos a ver Proverbios capítulo 16, versículo 7. Proverbios 16, versículo 7. Leemos juntos. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Salomón, la razón de que fue llamado el rey de la paz y que pudo establecer una relación amistosa con los países vecinos, fue porque agradó a Dios, no porque Salomón tuviera una buena política ni un poderoso ejército. Sin embargo, a veces, si se continúa en un estado tan rico y de paz, las personas tienden a olvidar de quién proviene. Por lo tanto, Salomón, al final de su vida, parece que había olvidado que su fuente, su origen de todas las cosas vino de Dios, neciamente. Especialmente él en particular, no fue un hombre que estaba en una posición donde no importa que viva bien por sí mismo ante Dios o no. Él especialmente estaba en una posición de rey. El rey se refiere no solo a su propia fe, ni solo su propio fracaso, no termina como una vida de uno. Se debe recordar que es una posición del líder que pueda influir a muchas personas, por lo cual el fracaso de Salomón podía llevar al fracaso de todo el pueblo. El éxito de Salomón puede conducir al éxito de todo el pueblo.
Entonces Dios especialmente busca a una persona que pueda vivir específicamente para Dios. Jeremías capítulo 5, Jeremías capítulo 5 versículo 1. Jeremías 5:1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay algún que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Dios dijo, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y que busque la verdad, y yo la perdonaré. ¿Qué es eso? Jerusalén. Lo que pueda salvar a Jerusalén, que estaba manchada de pecado y puesto bajo el juicio de Dios, no es un hombre que tenga el poder y la inteligencia y el liderazgo, sino que se necesita a una persona que realmente haga justicia y busque la verdad delante de Dios, un justo. Lo que cambia el mundo no es mucha riqueza ni un montón de conocimientos. Para cambiar al mundo y salvar al mundo, basta con un justo obediente a la palabra de Dios y que hace la voluntad de Dios. Salomón lo había olvidado en los últimos años. Abandonó a Dios, que es la fuente de todas las cosas. Además olvidó cuán importante su posición es. Pues ¿cómo somos? Señor nos habla de que más vosotros sois real sacerdocio, así dijo. Nosotros podríamos pensar que somos menospreciados personalmente. Nos falta conocimientos, no estamos en una posición alta como otras personas. Tampoco no tenemos tal liderazgo tanto igual que otras personas, así que podría pensar que estoy en una pequeña posición muy frágil que no afecta a nadie en mi sociedad o en lugar del trabajo que trabajo. Entonces puede equivocarse pensando sobre su fe con descuidos. Mientras que me equivoque yo solo, no habrá problema. Pero no es así. Todos los cristianos salvos son sacerdotes a la vista de Dios, ante Dios. Cada uno está en un lugar tan poderoso donde puede influir y cambiar a otras personas. Pues tales nosotros, si hubiéramos abandonado a Dios, hubiéramos hecho mal delante de Dios, no terminaría solamente con nosotros mismos. Primero pensamos, tenemos los estudiantes encargados, ¿no? Yo puedo decir que los profesores son las personas que puedan afectar más a los estudiantes. Entonces, si me equivoco, significa que incluso nuestros estudiantes se equivocarán. A veces, hay algunas personas que no se dan cuenta de la importancia de su posición actual y descuidan sus encargados. Pero descuidar, menospreciar eso, hay que recordar que no terminará solamente conmigo. Salomón olvidó su posición. No solo había olvidado a Dios, quien es el origen de todo, sino también había olvidado cuán importante era su posición. Así que Salomón cometió el pecado de alejarse de Dios. Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17. Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17. Leamos juntos. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro
amontonará para sí en abundancia. Dios, a través de Moisés, ya había dicho de cómo debe ser un rey. Después de eso, la palabra ya conocemos muy bien, ¿no? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días en su vida, para que aprenda a temer a Jehová en su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obras. Esta palabra fue transmitida a través de David a Salomón. Sin embargo, Salomón, a pesar de que recordaba esta palabra de Dios claramente, empezó a desobedecerlas. Quizás él creía tanto en su sabiduría. Hace un rato he dicho que Salomón era sabio y rico y disfrutó de la paz por causa de que Dios le había permitido, ¿no? Pero mientras que esa paz continuaba, él, para guardar esa paz, había adoptado una especie de política de matrimonio. La política de matrimonio. Para mantener la paz con los países ajenos, no podrá mantener la paz solamente con las palabras, ¿no? Por lo cual, a través de matrimonios, llevando la hija de rey, hizo una reina. De esa manera mantenía la paz. Salomón, pasando los tiempos para mantener la paz dada, tomó tales estrategias de las políticas. Entonces, ¿cuántas son las reinas que obtuvo? Eran 1000, hasta incluso las concubinas. Es un enorme número, exactamente opuesta a la palabra que Dios advirtió. No solo eso, sino que dijo que el rey no aumentará para sí caballos, pero Salomón puso muchos carros y aumentó los caballos para sí mismo. Intentó mantener la nación fuerte por su propia fuerza. Por supuesto, fueron los acontecimientos de alejarse de Dios. Al principio, cuando Salomón tomó tales políticas, parecía que el país mantuviera la paz como había planeado. Sin embargo, el pecado que abandona a Dios se revela ciertamente. A veces estos pecados se revelan rápidamente y reciben el castigo de Dios, pero en algunos casos los pecados se revelan lentamente. Pero una cosa cierta, que serán revelados. 1 Timoteo 1 Timoteos capítulo 5, versículo 24 y 25. 24-25, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dios habló ciertamente. Algunos se manifiestan pronto, por lo que van a juicio rápidamente, y los pecados de algunas personas se revelan lentamente. Pero una cosa cierta, estarán bajo en el juicio. Las buenas serán manifiestas, las cosas maldades también. Salomón fue el rey más sabio. Fíjense en el Proverbios que él había escrito. ¿Cuál es uno de los temas del Proverbios? Tener cuidado con las mujeres. Pero Salomón, quien advertía que tenga cuidado a la mujer, debido a la mujer se ha arruinado. Esto nos enseña que estar lejos, alejarse del pecado, de tales tentaciones, es posible solamente cuando Dios dirige y cuando obedece a la palabra de Dios. Nunca pueda estar lejos del pecado por su sabiduría y su poder. Buscamos las palabras
Proverbios capítulo 2, versículo 16. Proverbios capítulo 2, 16. Voy a leer, vamos a leer. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Leemos juntos los versículos 17 y 18. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredades hacia los muertos. Aquí también dice hasta el resultado. Apartándose de la palabra de Dios y él se cae por la mujer extraña, se olvidará del pacto de Dios y su casa se inclinará a la muerte. Aunque Salomón supo bien todas las cosas, se cayó totalmente como había contado sí mismo. Tan ironía, ¿verdad? Las personas cometen el pecado sin saber qué es el pecado. A menudo saben bien hasta su resultado. Piénselo bien. Cuando ustedes eran estudiantes, sabían que no podrían estudiar si ven mucho la televisión, pero vieron mucho, ¿no? Mientras que ya sabían que si estudia mucho será una persona buena, pero no lo hace. Es muy raro. Salomón lo sabía todo, pero él no podía librarse de este pecado, si no se cayó este pecado. Salomón es estimado como el rey más sabio de la Biblia, pero para nosotros es recordado como un rey que no fue tan sabio. Si vemos el primer Reyes capítulo 11, antes de ver eso, vamos a ver primer Reyes capítulo 10. Primer Reyes capítulo 10 versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Fue un dicho que de la reina de Saba. Vino la reina, observando la sabiduría de Salomón, admiraba diciendo como, cuán bienaventurados los siervos que están continuamente delante de ti. Pero pasando el capítulo 11, versículo 1 y 2, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Geteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Por supuesto, Salomón no sirvió a ídolos, pero Dios advirtió de antemano, aunque no van a adorar a ídolos, antes de adorarlos, si aman a la mujer gentil, finalmente van a imitar hasta sus actos. Salomón no trajo a las mujeres gentiles desde el principio para servir a los ídolos, pero juntándose con amor a las mujeres, al final se ajustó con lo que querían. Si vemos versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. 1000 reinas y concubinas finalmente hicieron volver el corazón del rey, hasta llegar a la idolatría. Desobedecer a la palabra de Dios no se reveló como gran resultado desde el principio. Al principio comenzó desde la pequeñez.
Dios dijo que no ames a las mujeres extranjeras, ni te cases con ellas, pero Salomón comenzó rompiéndola. Sin embargo, el pecado muy pequeño con el que había comenzado, al final ha llevado al pecado de la idolatría. Aquí podemos observar una característica del pecado, ¿no? Este pecado tiene un carácter de desarrollarse. El pecado es lo que hace que yo pague más precio de lo que yo pensé y me hace apartar lejos de Dios. Esto es el pecado. Así que el pecado tenemos que sujetarlo desde que es pequeño. Un pequeño pecado, porque este pecado finalmente nos hace completamente fuera de Dios. Salomón, esta pequeña palabra de Dios, desde esa desobediencia pequeña que nunca hubiera pensado profundamente, condujo a la idolatría. Es gran peña, ¿verdad? La sabiduría que hizo la reina de Saba lo admiraba, no lo salvó de este pecado. Y finalmente este pecado hizo alejarse de Dios y lo hizo que fuera incapaz de acercarse a Él. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, leamos juntos. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Apartarse de nosotros, Dios, no salvar a nosotros, no es porque no tiene poder, ni siquiera porque no nos ama Dios. Lo que nos hace apartar es por el pecado que cometemos alejándonos de la palabra de Dios. El pecado nos hace alejarnos de Dios y Dios para dejarnos. El diablo no se apresura, no tiene la prisa. Además, él conoce muy bien nuestras debilidades. Entonces, cuando estamos en el medio de la palabra y vivimos en la luz, el diablo no está cerca de nosotros y pareciera como si estuviera lejos de Dios. Sin embargo, él nunca nos deja. Dice que en cada momento el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Pero cuando nosotros moramos en la luz y en la palabra, cuando tengamos la fuerza, podemos confundir, podemos malentender. Él crecí así, yo crecí de tal manera. Ahora soy muy fuerte, así puede malentender. Así que el Señor también dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso, nuestros profesores también tienen que tener cuidado si piensan estar firme. El diablo está al acecho de este descuido. Al principio, Salomón, cuando él permanecía en la palabra, el diablo estaba lejos de él. Entonces, incluso cuando Salomón tomó a las mujeres extranjeras, Salomón, parecía capaz de vencerlo. Pero el diablo no se apresura. Esperaba que la fuerza de Salomón y su sabiduría desaparecieran. Cuando se hunden constantemente en el pecado, la sabiduría y el entendimiento disminuyen gradualmente. Efesios capítulo 4, el Señor nos está advirtiendo.
Cuando permanecemos en el pecado, nuestro entendimiento se oscurece. El diablo, que tentó a Jesús hasta 3 veces, se apartó de él, pero dice que por un tiempo. Buscamos San Lucas 4, versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Por un tiempo se apartan, por un tiempo, y constantemente intentan derribarnos. Entonces, no tenemos que estar contentos de esta manera. Debemos aferrarnos a Dios, que es la fuente de todos nosotros hasta el final. No debemos dejarlo. No importa lo que pase, en donde estoy actualmente, debo recordar constantemente que todo lo que hago tiene el origen para Dios y debemos permanecer en medio de la palabra y tenemos que evitar que nuestros corazones se endurezcan por las tentaciones. Salmos, capítulo 44. Salmos 44, versículo 3. Leamos juntos. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Es decir, el origen de todo está en Dios. Tenemos que recordar eso. Cuando no lo recordamos, cuando estamos separados de Dios, cuando vivimos en el pecado, nuestro corazón se endurece y se debilita y finalmente nos alejamos de Dios. Y Dios nos advertirá, ni siquiera escuchará la advertencia de Dios. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 13. 14. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Si no queremos ser tan cristianos que no se averigüe en el medio, si no queremos ser tan necio igual que demás, que amaba al mundo en sus últimos años, exhortándonos unos a otros para que no se endurezca. Son necesarios compartir la palabra de Dios, quien es el origen de nosotros, y tener comunión con Él y agarrar unos a otros. Así que hay que llevar una vida victoriosa en el Señor, reteniendo firme hasta el final nuestra confianza del principio. Salomón fracasó en este aspecto y al final tuvo que pagar el precio del crimen que cometió delante de Dios, es decir, abandonar a Dios. El rey, que era el más sabio, el más rico de aquella época y que disfrutó de toda paz de sus días, tan pronto como Salomón se alejaba de Dios, las naciones de alrededores de repente se convirtieron en sus enemigos. De repente. Leamos juntos 1 Reyes capítulo 11, versículo 23. Voy a leer unos versículos. 1 Reyes capítulo 11, versículo 23. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijos de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Sobá.
levantaron enemigos contra el reino de Israel constantemente. Si vemos el versículo 25, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Muchos demás enemigos se levantaron. Además, Jeroboam, que era el siervo de Salomón, se rebeló contra él. Y finalmente, después de la muerte de Salomón, el país se dividió en dos partes y las 10 tribus de Israel a Jeroboam. La paz que Salomón trató mantener tomando una política de matrimonio, esa paz se rompió. En cambio, en cuanto abandonó a Dios, todo lo que quería guardar se rompió. Iba a pagar el precio delante de Dios. Gálatas capítulo 6 versículo 7. Gálatas capítulo 6 versículo 7, leamos juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembre para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembre para el espíritu, de espíritu segará vida eterna. Miren ustedes, cualquier cosa que siembre, lo segará. Esa es la ley. Cuando sembramos el pecado, debemos pagar esto. Por supuesto, nosotros los salvos no iremos al infierno por el pecado. Dios nos abandona totalmente. Aunque Salomón pecó y Dios le dio el juicio de dividir el reino en dos partes, Dios no ha derrotado totalmente el pacto prometido a David, a la casa de David. Dios nos salvó con la sangre de Jesucristo y nos hizo hijos de Dios. Así que no vamos a perder este pacto de la salvación, por lo que nos alejamos de Dios. Pero el precio, la paga de esto tiene que ser pagado. Dios ciertamente sin falta hace pagar el precio en su vida. Buscamos Colosenses capítulo 3 versículo 25. 3:25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dios, aunque es un salvo, hace que lo pague el precio ciertamente por causa de que es salvo. La persona no salva finalmente pagará ese precio frente al tribunal de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, puede parecer que el hombre injusto vive bien en su vida sin juicio, pero Dios sabe todo el fin. Pero nosotros somos diferentes, nos hemos convertido en hijos de Dios. Dios nos ha prometido. Pero si olvidamos el pacto y nos alejamos de Dios, Dios ciertamente nos golpea. El pecado va a tener el precio sin falta. Esto tiene un significado de una disciplina que nos enseña diligentemente, más de que nos juzga. Cuando Salomón cometió el pecado, Dios le advirtió a él, apareciendo 2 veces para que volviera, pero Salomón no regresó. Y finalmente él pagó por su pecado. Nosotros tenemos que darnos cuenta de las lecciones importantes a través de la división de Israel por cometer el pecado de Salomón. Y debemos recordarlas y tenemos que enseñarlas a los estudiantes. En primer lugar, todo lo que hagamos tiene
el origen en Dios. Y tenemos que hacer recordar y tenemos que recordar nosotros mismos. Porque el origen de toda nuestra vida es en Dios. La respiración y el trabajo, dormirse y levantarse, estas todas cosas no expresen como una casualidad y como una natural. Todos son dirigidos por Dios. Si Dios no permitiera a nosotros, podría desaparecer todas cosas en algún día. Sin embargo, nosotros podremos pensar que son muy naturales o a veces son ciertos. Pero cuando pensamos de tal manera, nuestro corazón hacia a Dios se endurecen y haremos esfuerzos para nuestra sabiduría y fuerza.